La palabra del Señor nos enseña en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, en el verso 22, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es una gran verdad que brilla a lo largo de todas las Escrituras. Lo que usted necesita con todo su ser debe ser la bendición del Señor, que es la que enriquece. Podemos nosotros buscar el pan de cada día afuera, podemos esforzarnos en producir dinero, podemos hacer cada actividad que nos traiga cierto beneficio material, pero si no es el Señor quien bendice todo ello, todo lo que queremos caerá en saco roto. Dios es todo en la vida del creyente, no solo en el área económica, sino en cada área de nuestras vidas, en nuestra parte espiritual. La Biblia nos enseña en el Salmo 127, a partir del verso 1, si Dios no edifica nuestro hogar, la palabra de Dios usa la expresión, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Y empieza a describir nuestra vida sin el Señor. Por demás que uno se levante temprano y vaya tarde a acostarse y al final coma pan de dolores. Si Dios no bendice, si no es el Señor el promotor de todo para su gloria, toda actividad nuestra será vana, será vacía, no tendrá provecho. Tendrá usted una vida que se caracteriza por ese sentimiento de insatisfacción, no hay plenitud. Así que cuando volvemos a la palabra del Señor en el libro de Mateo, mientras el Señor predica el poderoso sermón del monte, en la justicia del Señor versus la justicia de los hombres religiosos, nos muestra una característica de un verdadero hijo de Dios, que nosotros como hijos suyos debemos tener una actitud correcta hacia los bienes materiales, hacia lo material, porque la Biblia dice al final del verso 24, no podéis servir a Dios y las riquezas. Así que nuestro gran tema, nuestra gran lección a lo largo de estos días meditando en esta porción de las Escrituras, es que el creyente debe tener la actitud correcta hacia las riquezas, hacia lo material. Hemos visto que el Señor toma mucho este tema. De las 38 parábolas que hay en la Biblia, 16 de ellas tienen que ver con asuntos materiales. Cuando nuestro Dios quiere resaltar a una vida transformada por su sangre preciosa, nos muestra historias como la de Zaqueo. Ni bien fue salvo, las primeras palabras que el hombre dijo, doy lo que tengo. Nota, doy lo que tengo. Zaqueo publicano, todo es para mí, pero doy lo que tengo a los pobres y doy el doble a quien debo. Así que cuando el Señor resalta la historia de un hombre que por más religiosidad que presentaba y buenas costumbres y un gran puesto y aparentemente bastante bendecido por el Señor, en el libro de Marcos 10, la Biblia dice que el Señor le dijo, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres y ven tú, toma tu cruz y sígueme. Y la Biblia nos dice que el hombre se fue triste porque tenía muchas riquezas y más abajo el Señor explica el problema. El hombre todavía confiaba en sus riquezas y no confiaba en el Señor. Por eso Dios dijo, cuán difícil es que entre un rico en los cielos, hablando de un hombre que tiene una mala actitud hacia las riquezas, que se convirtió en su Dios. Hemos podido ver varias historias. En el día de ayer estuve predicando en la palabra del Señor, el libro de Lucas, también en el capítulo 16, la historia del hombre rico y Lázaro. El hombre rico muy bendecido, vestido de púrpura, de lino, hacía banquetes todos los días con esplendidez, una vida piadosa y religiosa ante los hombres. Él nunca creía que estaría un día en el infierno. El hombre creía que por ser bendecido materialmente, Dios le va a recibir en los cielos, pero fue triste al despertar después de morir en el infierno. Y la palabra de Dios nos muestra la razón por qué fue condenado, porque siguió rico en sí mismo. El Señor nunca fue el Señor y nunca vivió conforme a la palabra de Dios. Ve, hermano mío, nuestra actitud a lo material va a predicar quiénes somos delante del Señor. ¿Y cómo podemos nosotros tener una actitud correcta hacia el dinero, hacia las riquezas? Y la palabra de Dios por eso está aquí. Estamos aprendiendo con hoy 5 lecciones acerca de las riquezas. ¿Cuál es la actitud correcta que el creyente debe tener? ¿Sabe por qué este tema es tan importante en la palabra de Dios y en la vida suya? Es que es nuestro afán constante. Nos levantamos
con el pensamiento de ir al trabajo. Estamos todo el día en el trabajo. Volvemos después pensando en el trabajo, pensando en los problemas económicos que tenemos. No podemos conciliar el sueño porque decimos cómo vamos a pagar tal deuda. Y el día siguiente nos despertamos con el mismo afán. Hay muchos que vivimos tan turbados, preocupados por las deudas, preocupados por el futuro que tendremos que enfrentar en lo material. Nuestros pensamientos están constantemente yendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? El hombre natural vive así, según el libro de Mateo 6, pero el creyente no debe vivir así. El problema no es la falta de dinero, el problema no son las necesidades materiales, el problema es nuestra mala actitud hacia esta cuestión material. Así que, hermano mío, solo haciendo un breve repaso, todo esto hemos predicado a detalle con varias semanas de anticipación, pero la primera lección que hemos aprendido sobre Dios y las riquezas es a quién le pertenece el dinero. La Biblia dice Dios y las riquezas. Y la Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hablando de lo material y la suficiencia de lo que Dios puede proveer. La Biblia nos enseña que es Jehová Jireh, el Dios proveedor. La Biblia nos enseña en el libro de Ageo 2:10 que de Jehová es la tierra y su plenitud involucra todo lo que hay. Así que la primera lección que el creyente entiende en cuanto a lo material es que todo le pertenece a Dios. Ni un sol que está en su bolsillo es suyo, todo le pertenece a Dios. Recuerda el viejo chiste de este antiguo pastor. Dijo, muy bien, le voy a dar al Señor lo que pertenece. Así que junta todo lo que recaudó y lo tira al cielo. Lo que Dios agarre es de él y lo que caiga es mío. Nosotros jugamos eso con el Señor. Creemos que todo es de nosotros y nada le pertenece al Señor. Es una gran verdad poder entender que todo le pertenece a Dios. Si tengo un carro, le pertenece a Dios. Si tengo una casa, le pertenece a Dios. Si tengo algo de dinero en la cuenta bancaria, le pertenece a Dios. Si tengo una empresa, le pertenece a Dios. Si tengo lo que tengo, le pertenece al Señor. Hasta la vida que tengo le pertenece a Dios. El aire que respiro le pertenece a Dios. El sol que abriga esta mañana le pertenece al Señor. Cada cosa en mi vida le pertenece a Dios. La locura está en creer, no, yo con mi esfuerzo, con mi gran talento, con mi superinteligencia he producido el dinero. Todo eso vino de Dios. Si Dios no te da salud, ¿de qué sirve todo lo demás? Es una gran verdad entender que todo le pertenece a Dios. Recuerda, hermano mío, de Dios es todo, Dios administra todo y Dios provee todo. Todo es del Señor. Tiene lo que tiene porque Dios quiso darle y no tiene lo que no tiene porque Dios no quiso darle. Es una gran verdad. Un viejo pastor estaba volviendo después de predicar en su iglesia, llegó y encontró su casa totalmente incinerada. Cualquiera de nosotros hubiese clamado al Señor y decir, Señor, ¿por qué has permitido esto? El varón de Dios dijo, muy bien, la casa del Señor se quemó, una preocupación menos. Sigamos adelante. Ese es el punto, hermano. Cuando nuestra vida se aferra a lo material y creemos que esto es mío, estamos mal ante los ojos del Señor. Examine su vida porque todo le pertenece al Señor. ¿Y qué nos constituye a nosotros? Administradores de los bienes que el Señor en su gracia nos ha otorgado. Luego hemos considerado con detalle la naturaleza del dinero, que es la otra importante lección. No solo debemos saber a quién le pertenece el dinero, nada es mío, todo es del Señor, yo solo soy un administrador. Pero la otra lección es importante entender si el dinero es bueno o es malo. ¿Es bueno o es malo el dinero? ¿Es bueno tener dinero? ¿Es malo tener dinero? ¿Es bueno tener posesiones? ¿Es malo? Hemos visto que el dinero tiene un carácter neutral. La Biblia nos enseña desde el libro de Génesis, Dios bendijo con lo material a la primera familia que creó, puso en un huerto. La Biblia nos llama este huerto Edén, que significa un lugar de deleite. Pidió a Abraham que se goce de todo lo que estaba ahí, que coma de todo lo que Dios le dio. Había riqueza en el huerto. El problema no es el dinero. El problema es nuestra actitud del dinero. El problema es cómo usamos el dinero. El problema es cuando el dinero se convierte en nuestro Dios. El problema cuando lo material ocupa el lugar de nuestro Dios. Ese es el problema cuando nuestra confianza se levanta y se pone en el dinero. Ese es el problema. Lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado. Así que también hemos aprendido una tercera lección. La prueba del dinero. Nuestro Dios nos mostró en este capítulo 6 4 aspectos que Dios prueba
en el carácter del hombre con el dinero. En primer lugar, hemos visto que Dios prueba el corazón cuando hemos considerado el verso 29 al verso 19, al verso 21. El dinero y lo material prueba dónde está nuestro corazón. Donde usted invierte más, la Biblia dice, es su tesoro, y donde está su tesoro, ahí está su corazón. O está en este asunto terrenal o está en los cielos. Si usted está invirtiendo el dinero y buscando la satisfacción de lo que el dinero solo puede producir para usted, usted debe examinar su vida. Es muy probable que no esté puesto su tesoro en los cielos. Por eso invertimos en la predicación de la palabra de Dios para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, para los matrimonios. Por eso apoyamos obreros a lo largo de nuestro país y de otros países para que prediquen la palabra del Señor, porque la inversión es eterna. No vamos a ver los resultados de un momento a otro, un día en los cielos será. Y la Biblia nos enseña, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. También hemos visto que nuestro Dios prueba este otro aspecto. La palabra de Dios también prueba nuestro ojo, si es bueno o es maligno. Y la palabra maligno en el versículo 22, donde hemos considerado, hemos visto que es una expresión de aquellos días para hablar de alguien cuyo ojo es tacaño, cuya visión, cosmovisión de este mundo es de un hombre que es lo que es para mí, lo que es para mí, lo que es para mí. En la palabra del Señor, indistintamente de nuestra condición económica, el Señor espera que podamos honrarle, que podamos vivir el mundo siendo generosos. Cuán triste es tener una perspectiva de un ojo maligno, mirar el mundo con un beneficio personal. Dios también prueba nuestra visión a través de las riquezas, y la Biblia nos enseñó cuán densas serán las tinieblas de aquel que tiene un ojo maligno, pobre alma suya. En el verso 24 también hemos visto que el Señor prueba nuestra lealtad a través de la economía. Si nuestra lealtad está al Señor o está en función de lo económico, el Dios de nuestra ciudad, el Dios de nuestro país se convierte en el trabajo. No hay nada malo en trabajar, no hay nada malo en el dinero. El problema es cuando ocupa el lugar que debe ocupar por el Señor. Y Dios dijo, no se puede servir a dos señores. Muchos de ustedes son esclavos de su trabajo. Hay algunos que no llegan esta mañana porque necesito dinero, Pastor Domingo, tengo que trabajar. Si tan solo confiaran en el Señor. No puede servir a dos señores, no se puede. Bueno, el Señor también finalmente prueba nuestra confianza. Desde el versículo 25 al verso 34, el Señor toma el problema de la confianza en las riquezas, y una de las evidencias cuando nuestra confianza no está en el Señor, sino en las riquezas, es que vivimos en constante afán. No solo el Señor toma lo material y la abundancia para probar el carácter del creyente, sino también toma la necesidad y la carencia de ciertos bienes materiales para probar quiénes somos. La Biblia nos enseña que los gentiles viven en constante afán según estos pasajes. Mire, hermano mío, viven preocupados por el tema de hoy. Viven deprimidos por lo que pasó anteriormente. Y viven en un constante afán y llenos de ansiedad por lo que pasará mañana. Vivimos preocupados por el pasado. Vivimos preocupados por el presente. Vivimos preocupados por el futuro. No hay momento en que nosotros podamos descansar. El problema no es la escasez. El problema no es la falta de dinero. El problema es su confianza y la poca confianza que tiene en el Señor. Por eso Dios dijo, hombres de poca fe. Ese es el problema. Porque evidencia que nuestra prioridad no es el Señor. Toda nuestra vida está desordenada. Por eso Cristo tuvo que decir, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, en el verso 33. Entonces el Señor también prueba nuestra confianza, o en Él, o en nosotros, o en lo material. No podemos confiar en dos. Entonces, mirando la palabra del Señor, hemos visto ya 3 lecciones, pero hay una cuarta lección. No solo debemos entender a quién pertenece el dinero, no solo la naturaleza del dinero, no solo la prueba del dinero, sino también, hermano, la advertencia hacia el dinero. En el versículo 24 la Biblia dice al final, no podéis servir a Dios y las riquezas. Qué advertencia de parte de nuestro Dios. No se puede servir al Señor y las riquezas. Y hemos meditado en 1 Timoteo en el capítulo 5 con bastante detalle, que la Biblia nos enseñó que la raíz de todos los males es que el amor al dinero. Hemos visto cómo esta advertencia cala profundamente en el corazón de todo hombre piadoso,
Porque si nuestro amor es por el dinero, nuestra vida va a ser tan llena de las riquezas de este mundo probablemente, pero lejos de nuestro Dios. Es un serio problema. Hubo una iglesia en el libro de Apocalipsis 3, la iglesia llamada la iglesia en Laodicea, cuyos miembros eran bastante, adinerados en sus días. Hubo un gran terremoto en esos días y ellos mismos levantaron la iglesia. No necesitaron la ayuda de ningún ente extranjero, mucho menos del Imperio Romano. Eran hombres adinerados, de tal forma que Dios dijo: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor les dijo: y no sabes que eres un miserable, pobre, desventurado, ciego y desnudo, y te aconsejo que cobres de mis riquezas. Es a la luz de la palabra de Dios. La advertencia es: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Dios nos advirtió de tener una conducta amante del dinero, un corazón amante del dinero, y nos mostró los efectos de vivir en pos solamente de más. ¿Qué haré para llenar mis graneros como ese hombre rico que era bendecido ya, pero quería más y más? Mi amado hermano, tenga cuidado. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Honestamente, ¿quiere conocer su carácter? Solo toque lo material de alguno de ustedes y veremos quién es. Hay personas que se matan por un metro cuadrado de herencia, familiares, aún hermanos en el Señor. Hay otros que pelean hasta morir por cuentas. Solo vea, hermano, solo vea su actitud hacia lo material. Muy bien, entramos a nuestro tema de esta mañana. Rápidamente volvemos a las Escrituras y estamos meditando ahora. Vamos a la palabra del Señor bajo ese mismo énfasis. Entonces, ¿cómo nosotros podemos producir el dinero? En Mateo 6:33 la Biblia dice, que dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nuestras prioridades están en orden, si primero y la preeminencia en mi vida es el Señor y su reino. ¿Qué es su reino? El Señor siempre ha buscado evidenciar su reino invisible, hacerlo visible. Él reina en poder, Él reina en majestad, aunque los hombres de este mundo no lo quieran reconocer, pero lo hace visible. En el libro de Hechos 1:8 la Biblia pidió a la iglesia a través de Cristo Jesús que seamos testigos del Señor. Y esta voz de ir hasta lo último de la tierra va por todas las Escrituras. Y una de estas razones por qué vamos hasta lo último de la tierra, siendo testigos en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos extendiendo su reino. Nosotros somos testigos de que Jesús es el Rey, y lo más cercano al cielo debe ser la iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Rey de esta iglesia. Nosotros tenemos su palabra, su justicia, para saber cómo vivir delante del Rey, y nosotros nos congregamos públicamente para mostrar que Cristo es el Rey y vivimos conforme a su palabra. Así que en nuestro diario buscamos el reino de Dios y su justicia, pues somos fieles a la casa del Señor, somos fieles a su palabra. Y ahora Dios dice, y todas estas cosas en el contexto, hablando de lo material, de lo necesario que dice, os serán añadidas. Pero eso no involucra que no voy a tener que trabajar. Ya, Señor, tienes que alimentarme, estoy todo el tiempo acá. No, sí involucra que tenemos que trabajar, hacer lo que nos corresponde. La palabra de Dios nos dice que Él alimenta a las aves del cielo, pero las aves tienen que cavar y buscar el gusanito, o saltar de rama en rama y tomar los insectos que necesitan para su supervivencia. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Y el trabajo, hermano, es importante, porque hoy vamos a ver la producción de las riquezas, y quiero entrar el mensaje. Entonces, vamos un momento a lo largo de las Escrituras, y voy a tomar desde el libro de Génesis esta gran verdad: cómo nosotros podemos producir riquezas para la gloria del Señor. Es el plan. Nota el libro de Génesis 2, verso 15. Hay fuentes de producción de riquezas, y créanlo o no, hermano, la primera fuente es una gran novedad: el trabajo. La palabra de Dios dijo en Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Imagine esos días, no había pecado, todavía no había maldad, pero aún así el hombre tenía que hacer su parte para que lo labrara y lo guardase. Aún antes de la naturaleza caída, el hombre tenía que trabajar. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 10, verso 22, y eso va a ser nuestro pasaje, el lema: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces debe haber una forma bíblica de producir riquezas si queremos que el Señor nos bendiga.
el mundo tiene su método. Entramos a la universidad, buscamos una carrera, salimos, trabajamos para ganar dinero y somos constantemente influenciados de la forma de cómo producir riquezas. Hay empresas que están predicando el mensaje: ven, trabaja con nosotros y tendrás libertad financiera. Adopta estas filosofías. Hermano mío, o vamos a hacer las cosas a la manera de la palabra del Señor, o lo vamos a hacer a la manera de este mundo. Pero funciona, pastor. Sí, el ladrón puede salir por ahí, el libre, amontonando sus riquezas, pero un día va a dar cuenta al Señor. Muchos de ustedes van a sacrificar a su familia, el tiempo con su esposa o con sus hijos por más dinero. Es que necesito pastor. ¿No se ha puesto usted a pensar que probablemente está haciendo estas riquezas de una forma incorrecta? Está trabajando de una forma incorrecta. Está recibiendo y administrando lo que Dios le ha dado de una forma inapropiada. El Señor nos establece en su palabra verdades y principios en cuanto a la producción de las riquezas. Usted debe entender que la bendición de Jehová es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza con ella. Mire otro pasaje en las Escrituras, el libro de Proverbios 3, verso 9 y verso 10. La Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué dice? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Si van viendo, van apareciendo algunos principios. Para la producción de las riquezas tenemos que trabajar bíblicamente. Para la producción de las riquezas en el Señor debemos entender el propósito de nuestro trabajo y la obtención de ese bien por el trabajo. Y la Biblia dice: honra a Jehová. Si usted no entiende que todo lo que quiere producir no es para honrar al Señor, no tiene la bendición de parte de lo alto. Muchos de ustedes están clamando por cancelar sus deudas o por querer un poquito más en el sueldo y el aumento, o emprender algo y que las cosas vayan bien. Pero hermano, la pregunta es: todos trabajamos con un propósito, queremos lo material. Si emprendemos y formamos una empresa es que queremos que haya ganancias. Pero la pregunta más grande es: ¿para qué quiere más dinero? ¿Para qué quiere una casa más grande? ¿Para qué quiere un mejor vehículo? ¿Por qué quiere lo material? ¿Cuál es su principal propósito? Y si usted no sabe responder esto bíblicamente, tiene un problema. Por ahí uno responderá: bueno, es que necesito cubrir las necesidades materiales de mi familia. Amén. Bueno, es que necesito que pagar las deudas. Amén. Pero ¿sabe cuál es la razón principal por la que Dios le da el dinero y lo material? Para honrar a Dios. Eso es parte natural del creyente. No podemos nosotros solo dedicar nuestra alabanza al Señor. No podemos solo dedicar un tiempo al Señor. No solo puedo dedicar mi familia al Señor. No solo voy a dedicar mi esfuerzo al Señor. O dedicamos toda nuestra vida y honramos al Señor, o no lo hacemos. Involucra también nuestra economía, involucra también lo material. Dios nos ha dado para que lo administremos para honrarlo a Él, para glorificarle a Él, como todo en el propósito de la creación del hombre y en la restauración del hombre. No se trata de nosotros, se trata de glorificar a Él. El mundo que vivimos es un mundo dominado por el afán propio. ¿Qué me importa el del otro? Yo solo busco lo mío. Somos ególatras, sumamente egoístas. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, mi dinero, mi plata. Yo voy a hacer lo que quiera. Un creyente con esa actitud debe examinar su vida, porque ya hemos muerto para nosotros. Y sabe, hermano, si uno busca su propia satisfacción en lo material, seguirá siendo un hombre miserable. La verdadera riqueza, lo que enriquece, es el Señor. Y no solo en lo material: gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, los frutos del Espíritu Santo, la bendición de ser llamado hijo de Dios. Estas bendiciones en los lugares celestiales en Cristo son incomparables. ¿Cómo puede usted comparar un matrimonio fundamentado en el Señor, viviendo para la gloria y honra del Señor, con un matrimonio destruido en pleitos, en contiendas, en amargura, en infidelidad, aún teniendo la abundancia material? No hay forma de comparar. El dinero no compra paz, el dinero no compra amor. El dinero no compra confianza. El dinero no produce estos frutos de arrepentimiento. No lo produce. El Señor sí. Así que, hermano mío, cuando volvemos a la palabra del Señor y entendiendo esto, la pregunta entonces: ¿cómo producimos dinero para la gloria del Señor? Entonces la primera fuente es el trabajo.
meditando en lo que hemos considerado, el trabajo. Y la pregunta entonces debe ser, si el creyente ha de producir riquezas para la gloria de Dios, ¿cómo produce estas riquezas? La respuesta es el trabajo. Luego hablaremos un poco de ahorro, inversión, pero la primera fuente es el trabajo. Y en la palabra del Señor tenemos dos tipos de trabajo, y usted lo puede evidenciar: alguien que trabaja para alguien más y alguien que emprende su propio negocio. Los dos están bien, pero tenemos que hacerlo a la manera de la palabra del Señor. Primero miremos el medio ordinario del trabajo, pero antes de entrar a ello, medite un momento la palabra del Señor. Libro de Proverbios, capítulo 12, verso 24. Note las escrituras. Dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. El libro de Proverbios está llena de estas grandes verdades. Algunos dicen solamente son algunas proverbios, o sea, es algo que puede ser o algo que no puede ser. Pero la Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, toda. Entonces, la palabra del Señor en el libro de Proverbios nos muestra verdades. Dios va a bendecir la mano diligente, la mano laboriosa, pero la que es negligente, bueno, terminará siendo tributaria. Note la palabra del Señor en las escrituras, en Proverbios 13, en el verso 4, dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, que dice, será prosperada. Bueno, entonces la primera fuente es el trabajo. Dios espera la determinación nuestra para trabajar. Hermanos, y entre paréntesis, cuando uno mira la madurez de un hombre en el Señor, desde el libro de Génesis, puede ver tres grandes aspectos de su madurez. La Biblia dice en Génesis 2:24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estos días, todo lo que es instantáneo, todo lo que es fácil, todo lo que no necesita mucho esfuerzo, es lo que la mayoría de jóvenes quieren. Ay, no saben trabajar. Le llaman trabajo a ser sensual y poner fotos por las redes sociales, y me van a pagar por eso. De eso no está hablando el Señor. El trabajo involucra esfuerzo. La madurez se mide en la capacidad de poder sostener a los suyos. Y no estamos pidiendo grandes riquezas, pero si hay alguien que está cortejando una señorita, y ese es el término, noviazgo, en la Biblia no hay enamoramiento. Esto es una excusa para meterse con una, con otra, con los que queramos, y tener una vida de convivencia, si ese no es el plan del Señor. Un hombre en el Señor va a ser maduro. Cuando va a cortejar una niña, sabe que va a depender de ella él, o él va a suplir sus necesidades hacia ella, sea lo necesario, de tal forma que dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No va a estar viviendo en casa de papá, no va a estar viviendo en casa de mamá. Hay dependencia, y padres, ustedes tienen que hacer madurar a sus hijos en su crecimiento desde pequeños. El trabajo está ahí. No digo que les salga a vender caramelos y los explote, sino que les enseña el esfuerzo. Cuando irán creciendo, aprenderán a entender que este trabajo lo va a bendecir el Señor, y no depender siempre de sus padres. Para mí es una locura. Usted tendrá su propia convicción, pero si ya tiene 18 años, ya, ¿qué más quiere? No, pastor, tiene que pagar la universidad, y tiene que pagar la maestría, y luego el doctorado, y luego el PhD. Pobre padre que no sabe trabajar, no tiene manos, no tiene pies. O sea, usted sacará su propia convicción. No estoy diciendo es la verdad, el pastor de 18 años. Mire, la mayoría de edad en el pueblo judío era 30 años, vivían bajo el yugo de sus padres, en obediencia. ¿Por qué razón Cristo no tiene registros en su niñez? Por ahí aparece el evangelio, el protoevangelio de Santiago en el siglo I, al final del siglo I después de Cristo, mencionándonos que Cristo estuvo en la India, que Cristo dijo. La palabra de Dios no menciona de eso. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba obedeciendo a sus papás, estaba en sujeción a sus padres, pero cumplió la mayoría de edad, se hizo un hombre y comenzó su ministerio. Ya no ves a papá y mamá detrás de él. Más bien Él es el Señor que nos muestra como perfecto hombre vivir en cada área en madurez. Así que cuando miras la palabra del Señor, hermano mío, qué importante es poder desarrollar esta actividad para la gloria de Dios, y hombres puedan vivirse maduros. Ahora, antes de entrar un poco más en detalle, algo que usted va a enfrentar en cuanto al trabajo es la realidad. Es la realidad. ¿Sabe? A veces hay hambre en la tierra. El libro de Génesis nos muestra en Abraham
hambre en la tierra. Lo mismo pasó con Isaac, su hijo, hambre en la tierra. Vemos el libro de Ruth, también hambre en la tierra, y Elimelech ahí. ¿Qué predica esto? O sea, no hay producción. Podemos trabajar, pero si no llegan las lluvias, hay hambre en la tierra. No hay que comer. Y es duro enfrentar una realidad así. ¿Sabe? La condición del hombre, como hemos visto, también frente a la necesidad, va a mostrar quiénes somos ante el Señor. Abraham se fue a Egipto y fue mala idea porque no consultó al Señor y casi da a su esposa a Faraón, y lo hizo 2 veces. Isaac siguió el ejemplo de su padre y se fue en la misma dirección y casi entrega a su esposa a otro hombre impío. Lo mismo hizo Elimelech y se fue a donde, a morar a los campos de Moab, diciendo seguramente ahí hay bendición, sin consultar al Señor, y se quedó ahí y murió ahí. Solo su esposa volvió, tenían 2 hijos, también murieron ahí. Solo volvió Noemí junto con su nuera llamada Ruth. Cuando miras la palabra del Señor, cuando hay escasez, tenemos que mirar la realidad en nuestras vidas. El plan no es hacer lo que pienso, lo que quiero. El plan es doblar las rodillas y cuando hay hambre en la tierra, mirar la palabra del Señor y decir: Señor, aquí estamos. Los días de la pandemia es como si fuera hambre en la tierra. Los negocios se cerraron, muchos se asustaron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vivimos del día a día. Pero hermanos míos, nosotros en la iglesia nunca hemos tenido mejor economía que en los días de la pandemia. El trabajo era menos y la paga era más. Así que estábamos bien. ¿Que vuelvan? No queremos que vuelvan. Hemos pasado aguas difíciles también. Pero el Señor ha sido bueno porque depende del Señor. Hermano mío, ahora entendiendo esto, pisando su realidad, mire la palabra del Señor. Primero, el tipo de trabajo que hemos detallado es en cuanto al empleo, y terminaré mencionando el otro tipo de trabajo, la manera de producción de dinero, que es un emprendimiento. Así que en el empleo vamos a la palabra de Dios, al libro de Tito capítulo 2, verso 9 al verso 10. Ojalá que su jefe y su socio sea siempre el Señor. Y la palabra de Dios nos da aquí algunos principios. Si usted es un empleado y quiere la bendición del Señor en lo material, obviamente para que el Señor reciba la gloria delante de sus empleadores, tenga estas actitudes. La Biblia dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Lo he meditado esto, así que rápidamente note las virtudes aquí de un trabajo para la gloria del Señor como un empleado. La Biblia nos muestra primero que necesita orden, sujeción. Ninguno que es rebelde en su trabajo o conflictivo va a ser bendecido por parte del Señor. Esta verdad debe estar presente. La palabra sujetarse es una palabra común. Se usaba en un término militar. Es lo mismo que Dios demanda a la mujer. El punto es: ponte en tu lugar. Ustedes entienden, no pueden entrar pateando en la oficina la puerta del jefe y demandar cosas. No puede usted hacer lo que quiera. Debe haber sujeción. También la palabra de Dios nos dice que agraden en todo, lo que involucra compromiso con la excelencia. Muchos no tienen trabajo, primero porque son respondones, malcriados. Los jóvenes de ahora salen de las universidades y quieren tener trabajo de jefe. Eso nunca va a pasar. Tienes que comenzar poco a poco. Pero también lo que demandan, grandes salarios, pero mire, esto no aprendes en la universidad. Amén. Nuestra vida está determinada por la palabra del Señor, que dice la Biblia que agraden en todo, lo que involucra un compromiso con hacer las cosas de forma excelente. ¿Quién quiere contratar a alguien que hace su trabajo a medias? Nosotros estamos en la construcción y hemos visto todo tipo de trabajadores y hemos tratado de quedarnos con los que realmente hacen su trabajo con excelencia. Y uno puede notar cuando alguien de veras le pone empeño y esfuerzo y lo hace para el Señor y no solo para los hombres. La Biblia nos habla de un siervo útil y nos habla de un siervo inútil. Y dentro de las diferencias nos dice que el siervo útil es aquel que hace las cosas no solo porque le dicen, no solo por lo que le han dicho. El punto es que él se pone bajo la perspectiva, bajo la visión del dueño. Mire, uno
de una forma muy diferente puede arreglar sus casas, sus cosas, en lo que le pertenece, a que contrate a alguien que hace las cosas porque tiene que hacer. El dueño ve un poco más allá, ve las necesidades, ve los detalles. Ese es ante el ojo del Señor un siervo útil. El siervo inútil hace lo que tiene que hacer nada más con tal que me paguen, se acabó el asunto, e importa si está hecho bien o no. Luego, otra actitud, no solo necesitamos sujeción, compromiso con la excelencia, sino también respeto. La Biblia dice en versículo 9 que no sean respondones. La idea es no argumentar por argumentar, que su ego no sea aquel que le venza frente a los demás. La Biblia nos habla de hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Quién quiere contratar a alguien malcriado? Luego necesitamos honestidad, porque la Biblia dice en el verso 10, no defraudando. Oh, hermano mío, esto tampoco aprende en la universidad. Nosotros lo vemos en nuestras autoridades y en los grandes cargos públicos. ¿De qué estamos escasos? Estamos llenos de doctores, estamos llenos de universitarios, estamos llenos de grandes profesionales, pero de puros ladrones. Amén. La verdad, hermano Octavio dijo, hay una diferencia entre ladrón y ratero. Se ofendió, dijo un día, no me llamen ladrón, yo soy ratero. El ladrón va y te arrancha. En cambio, yo sé cómo hurtar sin que nadie se dé cuenta, dijo el ratero. Ya sea lo que sea, o ladrón o ratero, nunca vi esa diferencia, pero nadie va a contratar a alguien que defrauda. Nadie. También necesitamos, según el versículo 10, que seamos fieles en todo, lealtad ante los ojos del Señor, lealtad ante aquellos que nos han provisto de este trabajo. O sea, lo correcto siempre ante los ojos del Señor, fieles en todo, fieles en todo. Hermano, mire, la Biblia nos enseña que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién quiere contratar a alguien que es irresponsable en el trabajo? Nadie. Entonces, no se trata solo de conseguir el dinero. Y es más, hermano, aunque usted no pueda tener grandes estudios y una gran currículum de miles de hojas, pero si usted es un hombre sujeto, con compromiso, con la excelencia, con respeto, con honestidad, con fidelidad ante el Señor y ante los demás, ¿quién no va a querer volver a contratarlo? Ahora, en Efesios 6, del verso 5 al verso 9, se repiten los mismos principios. No lo voy a hacer por razón de tiempo, porque ahora vamos a entrar al mensaje que me corresponde hoy. Ahora volvemos a la palabra del Señor, y esta vez al libro de Proverbios. Vamos a la Biblia, al capítulo 31. Volvemos a la palabra del Señor, libro de Proverbios, el capítulo 31. Aquí hay un precioso ejemplo. Estaba mirando por todas las escrituras donde podemos encontrar un ejemplo de un emprendimiento personal. Ahora esta es la siguiente forma de producir dinero: el trabajo. Amén. Si Dios te llamó y te puso en un trabajo, la gloria del Señor como empleado. Pero si Dios te permite en su gracia ser jefe de tu propio negocio, la gloria también sea nuestro Dios. Probablemente Dios no llama a todos, pero sí llama a algunos a producir dinero para la gloria de Dios. Hermanos, y cuando meditemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 31, vamos a aprender algunos principios de establecer un negocio propio para la gloria de nuestro Dios. Y ojalá usted pueda prestar atención. De todo se trata del Señor, todo se trata de vivir para su gloria. Hermano mío, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Y meditamos la palabra de Dios a partir del verso 10 en adelante. Dios toma a esta mujer virtuosa, una mujer de fuerza, y la pregunta dice: ¿quién la hallará? Aunque esta mujer estaba ahí para ser una madre virtuosa, una esposa virtuosa, también estaba allí para mostrarnos cómo ser una administradora virtuosa, hablando de su economía. Esto no involucra que ella era esta mujer de estos días con un pañuelo verde que dijo: yo tengo que llegar a ser una mujer empoderada. Y muchos aconsejan mal a sus hijos. Escuché el consejo de una madre hacia su hija: hija, tú por si acaso ten lo tuyo, no va a ser que un día este hombre que te has casado se vaya, y de qué vas a vivir. Así que tú también tienes que tener tus cuestiones. Prefiérete a ti misma. Probablemente lo dice por la experiencia. Pero si nos casamos en el Señor, no tiene por qué pasar esto. Todo esto contribuye para la edificación de nuestra familia, para la gloria del Señor cuando se habla del trabajo. Así que si esto pasaba con esta mujer, imagínense lo que pasaría con el varón de esta mujer, quien era el principal varón llamado a proveer. Según la palabra de Dios, el varón es el proveedor, es el plan del Señor. Así que, pero vamos a mirar la forma en que esta mujer administra su negocio. Note el lema: en su negocio. Note la palabra del Señor en el versículo
11, el corazón de su marido está en ella confiado. Mire qué actitud, ¿no? No tiene problemas con su esposo, no está, la palabra confiado aquí está asegurado. Él no desconfía, él no está pensando mal de su esposa. Y note, la palabra de Dios no solo tiene el corazón de su esposo, y inmediatamente se relaciona con qué. Y no carecerá de ganancias, con lo material. Y no carecerá de ganancias. ¿Sabe, hermano? Los problemas que suscitan constantemente y las discusiones son básicamente por causas económicas en las familias. Peleamos cuando hay y peleamos cuando no hay. O sea, peleamos porque compraste esto, porque no compraste esto, porque no diste aquí, porque no diste allá, qué vamos a hacer, etcétera, etcétera, lo poco que tenemos. Y las discusiones comienzan, sobre todo si él va y compra un kilo extra de camote, entonces hay problemas en casa. ¿Por qué compraste un kilo extra de camote? O no hay para comer, solo esto, siempre, constantemente. Pero la palabra de Dios nos muestra en esta mujer la condición de su hogar. No hay pleitos, no hay contiendas. Y lo relaciona porque no carecerá de ganancias. La palabra ganancia aquí es botín. Se usa en otros contextos de la Biblia. Cuando un ejército conquistaba al otro ejército, tomaban todas las pertenencias de ese ejército y de toda la ciudad. Así que todo eso traían y lo repartían entre los soldados y también ganaban para algunos de los pobladores. O sea, era como sacarse la tinca, algo extra por ahí. Hermano, ojalá que usted no esté jugando la tinca, a ver si por ahí saco el premio más gordo. Ese no es el plan de nuestro Dios, hermano, es el punto. Esta mujer no necesita el botín, no necesita ganarse la tinca. Su economía está bien ante los ojos del Señor, hay paz en su hogar. ¿Y cómo esta mujer llegó a vivir así con su propio negocio? Ese es el plan. Así que, hermanos míos, es la voluntad de Dios que seamos jefes de nuestro propio negocio. Amén. Si Dios lo permite, Él sea la gloria. Hay hermanos que son llamados para predicar la palabra de Dios y vivir de ello, de la gracia del Señor. Y hay hermanos que son llamados a ser buenos empresarios para invertir en las cosas del Señor. Si usted puede mirar la construcción de nuestra iglesia, ahora estamos trabajando en el 5º nivel, hablando de niveles, empezando desde el sótano. Estamos trabajando en el tarajeo del techo porque ahí será unos 4 salones para los niños en nuestra escuela dominical. Ve que esto no es barato, nada barato es. ¿Quién lo proveyó? El Señor, a través de hermanos que fueron bendecidos para ese propósito. Hermanos, si usted recibiría en este instante $1,000,000 que cubriría todas las necesidades materiales suyas, ¿daría algo para el Señor? Lo que queda. Hay hermanos a los que Dios de veras bendice porque saben para qué tienen este negocio. Si usted no entiende ese gran propósito, va a tener un problema. Así que cuando miramos la palabra del Señor, vamos a considerar brevemente algunos de estos principios. Y al considerar estos principios en Proverbios 31, ojalá que usted redima la visión de su negocio para la gloria de Dios. Ojalá que usted haga las cosas bajo los principios en la palabra del Señor. Ojalá que el Señor llame a alguno de nosotros a emprender algo propio para la gloria de Dios y se alineen con los principios de las Escrituras. Entonces, si Dios quiere que podamos nosotros tener nuestro propio negocio, la pregunta es ¿cómo? Así que vamos a ver algunos principios según Proverbios 31 para emprender nuestro propio negocio. Y hermano, más que una prédica y una clase, ojalá usted se apropie de esto para que pueda vivir conforme a ello. Note rápidamente la palabra del Señor. Primero, el negocio debe ser un medio para la gloria de Dios. El negocio debe tener un propósito bíblico. En Proverbios 31, verso 29 dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, que dice, esa será alabada. El principio en la vida de esta mujer es el temor al Señor. Lo primero que había en Proverbios 1:7, la primera lección es el temor al Señor. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero esta mujer predicaba en toda su vida el temor al Señor, delante de su esposo, delante de sus hijos, delante también de sus empleados o las personas con las que ella va a trabajar. Ella hizo el bien delante del Señor. ¿Por qué tenía el negocio?
¿Por qué es resaltada esta mujer? Porque todo lo que hacía era para la honra de Dios. En Proverbios 3, en el verso 9, la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Y que dice: y no para con los hombres. Así que cuando miramos la palabra del Señor, cada actividad es para la gloria de Dios. Y con mayor razón, nuestro emprendimiento, el negocio que hacemos, debe honrar al Señor, lo que involucra temor, lo que involucra darle gloria. Eso va a descartar muchos negocios. Pastor, estoy creyendo invertir en estos días, que allá en Jauja hay la tunantada, en la venta de cervezas. Ore para que el Señor me bendiga. Ese negocio creo que el Señor no lo va a honrar, amén. No creo que honrar. Hace tiempo conocí a un hombre que era bastante generoso, y de pronto digo: y hermano, ¿en cuál se dedica, pastor? Yo tengo varias discotecas en Huancayo. Hermano, a mí que eso no está honrando al Señor, hermano mío. Pero no, ¿por qué? Con el tiempo se fue, porque no pudo dejar sus muchas riquezas y su manera de hacerlo. Ahí no glorifica al Señor. Aunque su negocio sea bueno, pero si usted es alguien que es un ladrón, un mentiroso, no está honrando al Señor en su trabajo. ¿Sabe? La razón principal por la que Dios nos permite tener un empleo es para glorificar al Señor en ese trabajo. Que los demás vean quién es el Señor a través de las actividades que hacemos. Lo mismo con el negocio. Así que, hermano mío, la palabra de Dios nos enseña este primer propósito. Amén. Este primer propósito. Ahora, note la otra verdad. Vuelva al libro de Proverbios capítulo 31. Y el primer principio, hemos visto el propósito del negocio para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Para la honra del Señor. Ahora note el segundo principio, la cadena de valor del negocio. Es decir, cómo establecemos el negocio, cómo crece el negocio y cómo se desarrolla el negocio para la gloria del Señor. Note el verso 18 nuevamente, dice: ve que va bien. Nota la Biblia, sus negocios. No dice solo su negocio, sino dice sus negocios. Note el verso 16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Esta mujer empezó con el negocio textil, luego creció con bienes y raíces, y luego con un tipo de producción de lo que producía su viña. ¿Cómo creció? Ella no perdió el orden, no dejó de honrar a su esposo ni a sus hijos, y no sacrificó el tiempo por más dinero. No sabía cómo hacerlo. Es que el punto es la bendición del Señor. Aquí en nuestra mente está: cuanto más trabajo, más dinero va a estar. No, el punto está: cuanto más honro al Señor, Dios va a hacer lo demás. El Señor le puede dar a usted lo que puede ganar en un año trabajando de 18 horas al día, en un solo instante. Si usted no puede ver lo que pasa en lo material en nuestra iglesia, entonces está ciego. ¿Cuánto hubiéramos endeudado? ¿Cuánto tendríamos que trabajar para pagar lo que hemos podido pagar? Imposible. Mejor le honramos al Señor, hacemos nuestra parte, poniendo al Señor, ocupándonos diligentemente en los emprendimientos que Dios nos da, y Dios hará lo demás. De eso se trata. Hermano, el socio más grande en su vida, ¿quién debe ser? El Señor. La Biblia nos enseña: Dios con nosotros, el Verbo se hizo carne. No solo se trata que habita en nosotros, sino está por nosotros. Si Dios está a cargo de mi negocio, ¿va a fracasar? Si Dios está siendo honrado en nuestras actividades económicas, ¿va a fracasar? Entonces usted debe entender cómo establecemos un negocio dentro de esta cadena de valor. Note la palabra del Señor. Primero, cómo se establece este negocio. Note la Biblia. La Biblia dice sus negocios en el verso que hemos leído. Ve que va bien, sus negocios. Si quiere establecer un negocio, tiene que tener este principio. Ojalá que sea su negocio. Pero pastor, hay varios tipos de formación de una empresa, y podemos tener socios y todas las denominaciones que hay. Pero hay una advertencia, hermano mío, ojalá que sea suyo. La palabra de Dios dice en el libro de 2 Corintios 6, del verso 14 al verso 15, que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es como, haciendo la analogía, el Señor para esos días, al labrar el campo, ponías a dos bueyes con la misma fuerza, probablemente uno mayor que el otro, pero de la misma naturaleza, para que vaya en la misma dirección. No podías un buey con un asno, no podías un buey con otro tipo de animal. Es imposible, es una locura, porque va a haber un caos y va a haber un desorden. Lo que el Señor está hablando, que hay alianzas que no debemos tener.
Es incongruente, pero pastor, necesitamos inversión. Le dije, ¿quién es su principal socio? ¿Acaso Dios no puede proveer más allá de lo necesario? ¿Sabe por qué hay problemas en sus negocios? Justamente por ese tipo de alianzas. Muchos van a llorar, muchos van a lamentar, muchos van a sufrir y muchos van a fracasar por emprender en este tipo de alianzas. Porque en el contexto la palabra de Dios dice cómo podrán de alguna forma ser compatibles los creyentes con los que no lo son. Póngase en un lugar, imagínese usted está invirtiendo, no sé, en un negocio y es el día de la inauguración del negocio y su socio viene y dice, pastor, hermano, vamos a tener que romper aquí el vino, vamos a servirnos unas copas y luego vamos a tener un baile y etcétera, etcétera, porque hay que celebrar. ¿Qué diría usted? No, eso no agrada al Señor. Empiezan los problemas. Que el Señor le permita tener lo suyo. Lo suyo. En Deuteronomio 22:10 dice, no ararás con buey y con asno juntamente, en sentido, bajo la palabra del Señor. Es muy importante entender esto porque somos muy tentados a ser seducidos para establecer negocios con alguien más. Si alguien no teme al Señor, qué difícil es hacer un negocio con alguien que no teme al Señor. Mire el libro de Proverbios 1, del verso 11 al verso 14, y involucra cada aspecto de nuestra vida, en cada emprendimiento. La Biblia nos habla en este contexto de, hijo mío, la sabiduría del Señor versus la sabiduría de este mundo. Y note la palabra del Señor en el verso 14, cuando antes está hablando si los pecadores te quisieran engañar, si dijeren ven con nosotros, etcétera, es la invitación a los pecadores. Nota el verso 13, dice, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo, echa tu suerte entre nosotros. Y nota el énfasis, tengamos todos una bolsa, tengamos todos una misma bolsa. Esta invitación no viene del Señor, viene de gente que no teme al Señor. Y la gente que no teme al Señor hace lo que hace para conseguir el dinero. No tiene temor a Dios. Lo único que importa es la cantidad. Así que tengamos todos una misma bolsa. Los principios de la palabra del Señor brillan, hermano mío, para que usted lo pueda aplicar en su propia vida. ¿Sabe? La palabra del Señor nos anima a no tener este tipo de alianzas. Porque o glorificamos al Señor o vamos a glorificar a los ídolos demás. O vamos a hacer a la manera del Señor o vamos a hacer a la manera de los demás. Y Dios lo advierte para que no nos vaya mal. Porque fracasan muchos, ¿sabe? Podemos tomar en ejemplos. Un día alguien se me acercó y dijo, pastor, ¿hay algún problema con lo de los banquitos? Eso que tenemos una bolsa común, un fondo común y ustedes conocen el juego, se paga con intereses cada semana y luego se da uno, da otro, al final se recompensa. ¿Hay algún problema con eso? Y dije, ¿por qué no vamos a la palabra del Señor y meditemos en las Escrituras y ver si esto es o no es? Y mire, hermano mío, cuando miramos la palabra de nuestro Dios, ay, el hermano se fue triste porque ahora ¿qué voy a hacer? Dijo, la bolsa común moderna que tenemos ahora, un creyente tiene que entrar con un porcentaje, el otro tiene que entrar con otro porcentaje, ya sea familiar o no sea familiar, con la esperanza de recibir algo. ¿Cuál es el problema de todo ello? Lo primero, hermano, es que no sabes qué van a hacer con tu dinero. Alguno puede honrar a Dios, otro no puede honrar a Dios. El otro problema, hermano mío, que usted se sujeta al crédito, tiene que prestarse de ahí, tiene que devolver y si no tiene con qué hacerlo es un problema. Y lo otro, hermano mío, es que tiene que ser de alguna forma acreedor para que otros también puedan solicitar esto. Y la palabra del Señor también nos anima con mucha verdad de no ser fiador. Y si el otro no paga, es un problema. Y lo que he visto en el resultado de los juegos de los banquitos, cuando uno no paga, entonces problemas, deudas, pleitos, presiones. Hay muchos factores que no agradan al Señor ahí. Pero pastor, bueno, sigue jugando a ver cómo te sigue yendo. Probablemente un tiempo la palabra de Dios nos anima a tener algo propio. ¿No puede usted confiar en el Señor? Mujer, haga la bolsa con el Señor. Entonces que sea su negocio propio. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ora por la voluntad del Señor. En Proverbios 3:5 la Biblia dice, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en que dice, en todos tus caminos y Él enderezará, que dice, tus veredas.
La palabra fiar es confiar plenamente en el Señor, reconocer, exponer delante de Él todos los planes, todos nuestros negocios a su presencia, y Él nos va a mostrar por dónde debemos ir. Él hará derecho, o sea, de eso se trata. Busca por la voluntad del Señor qué es lo que vamos a hacer. Ahí parte todo. Y luego en la gracia del Señor toma la decisión de emprender. Vuelve al libro de Proverbios capítulo 31, verso 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es lo que la mujer emprendía, sabía cómo hacerlo. Y ves con ella el verso 16, la misma determinación. Considera la heredad y la compra en la voluntad del Señor. Hace lo que tiene que hacer. Emprende. Ahora, si usted puede mirar esto bajo la voluntad del Señor, en el emprendimiento de tu propio negocio, usted debe entender que es un trabajo a largo plazo. O sea, no va a ser de la noche a la mañana. Todos quieren su primer millón de un día a otro. Es imposible. Toma trabajo, toma esfuerzo, toma humildad. Es acorde a nuestra capacidad. En el verso 13 la Biblia nos enseña, ella trabajaba con sus manos, con lo que ella podía hacer, aplicaba su mano al uso y sus manos a la rueca. Todo lo que hacía era bastante trabajo, el producir el hilo de procedencia vegetal, de procedencia animal, como la lana y la rueca que trabajaba, tenía que hacer un gran esfuerzo de hilar, luego de tejer, etcétera. Toma esfuerzo, toma disciplina, pero lo hace con lo que tiene. Por eso la Biblia dice que fuerza y honor son su vestidura, y se ríe por el porvenir en Proverbios 31, el versículo 25. Ahora ella estableció así su negocio en la voluntad del Señor, haciendo socio a su Señor, emprendiendo poco a poco, trabajando poco a poco para la gloria del Señor con lo que Dios le ha dado. ¿Qué inversión? Su capital más grande, el Señor, y su gran bendición para su gloria. Ahora, si usted mira cómo ella creció para terminar esta mañana, cómo creció ella en su tema empresarial, usted puede notar varias cosas. Por ejemplo, ella era la que recogía su materia prima, la lana y el lino, la mejor calidad. Ella hilaba en el verso 19, el uso para la lana, la rueca para el lino en el verso 19, en trabajo constante. Ella fabricaba en los versos que siguen más adelante, ella se hacía vestidos, tapices, vestidos de lino, que eran vestidos costosísimos, y de púrpura y de telas y de cintas, en los versos 21 al 22, el versículo 24, y una calidad superior. Y no solo ella lo fabricaba, sino que también lo comercializaba. En el verso 24 hace telas, las vende y da cintas al mercader, y su distribución a precio justo probablemente. Por eso tenía bastantes clientes. Su marca probablemente era conocida por la excelencia. Y mire cómo creció, y mire cómo se expandió. Si note la palabra del Señor en el verso 16, considera la heredad y la compra y planta viña. La inversión la tenía, ella lo consideraba, significa planificar. Eso era un término contable. Calculaba el costo por el beneficio, miraba sus flujos, sus riesgos. ¿Y de dónde tuvo todo esto? Ella se paró para el Señor, ella se paró también para invertir, también tenía para cubrir sus necesidades. No tuvo que endeudarse, no tuvo que ponerse la soga al cuello, no tuvo que pagar por 1000 años en cómodas cuotas mensuales algún préstamo. Ella tenía lo suyo en la gracia del Señor. Dios la bendijo de tal forma que ella pudo considerar, pudo comprar, pudo plantar la viña y pudo producirlo. Así que tiene un trabajo ahora a mediano plazo que le da ganancias, tiene un trabajo que le produce ganancias a largo plazo, como los bienes y raíces, y tiene un trabajo que le produce diario en su trabajo textil. Mire, hermano mío, al final el verso 31 termina diciendo: dadle el fruto de sus manos y alábenle a las puertas sus hechos por esas razones. Mi amado hermano, para terminar en esta mañana, puede ver esta mujer cómo emprendió su negocio, cómo desarrolló su negocio, cómo expandió su negocio. Los principios brillan, todo lo hizo para la gloria de nuestro Dios. Y es las virtudes que ella tenía: esfuerzo, voluntad, paciencia, fidelidad, vigilancia, sabiduría, temor de Dios, justicia, la orden en sus vidas. El orden era importante, sus prioridades: primero era ser esposa, segundo era ser madre, y lo demás en sus temas económicos era bajo ese propósito. No vivía ella su sueño propio, no vivía ella su propia experiencia ni su propia vida empresarial. Para mí no, era para la edificación de su hogar, para la gloria de nuestro Dios. Así que, mi amado hermano, esta mañana hemos podido considerar brevemente esta porción de las Escrituras en Proverbios 31 de un emprendimiento para la gloria de Dios. Así que hemos visto la producción de las riquezas en esta mañana. Si es para la gloria de Dios, ya seas un empleado,
ya seas alguien que emprende su propio negocio, y si lo haces para honrar al Señor, para la gloria al Señor, Dios va a bendecir. Dios te da para darle a Él. Dios te da para guardar algo y a invertir. Y Dios te da para cubrir lo necesario en tu vida. Puede vivir para la gloria de Dios. Puede poner, Señor, mi vida aquí está. Si Cristo es el Señor, entonces vamos a honrar al Señor con nuestras vidas. Pero si el dinero y todo lo material es su Dios, tiene un serio problema. Le invito a creer en el Señor Jesucristo y será salvo usted y su hogar. Confíe en la sangre preciosa de Cristo. Él es el que da el verdadero bien. Vamos a terminar en oración. Padre,